La rescisión consiste en un remedio contractual mediante el cual se pretende dejar sin efecto un contrato, dejar sin efecto, eso quiere decir declarar ineficaz, dejar sin efecto. Ahí no te dice declarar nulo, no te dice, ¿no? Declarar sin efecto el contrato por causas existentes al momento de su celebración. Aquí mencionemos mejor la palabra causas en lugar de vicios, porque el término de vicio presente al momento de la celebración me da a entender mejor los casos de nulidad y los casos de anulabilidad, ¿no? Me da a entender. Pero acá mencionemos causas existentes al momento de su celebración. Es un supuesto de ineficacia, sí. No es un supuesto de invalidez. Se parte de la premisa que el contrato es válido. Y cuando dijimos válido, implica estructuralmente bien hecho. Cumplió todos los elementos, todos los requisitos, cumplió todo. Entonces, eso significa válido. No es de extrañar que podamos encontrar algún sector de la doctrina que meta a la rescisión dentro de la invalidez. Desarrollen la rescisión como un supuesto más de invalidez, ¿no? Al igual que la nulidad, la anulabilidad y la rescisión lo ponen como un tercer supuesto de invalidez. No es de extrañar, por ahí algún autor, un libro lo dice, ¿no? Pero la tendencia mayoritaria es la corriente en el sentido de que en la rescisión, si bien la causa está presente al momento de la celebración del contrato, esa causa o motivo no tiene que ver con la estructura. Es decir, yo no rescindo un contrato por falta de manifestación de voluntad. Yo no rescindo un contrato por fin ilícito, por objeto jurídicamente imposible. Yo no rescindo un contrato por ir contra una norma de orden público o que no cumpla una formalidad establecida por ley. Yo no rescindo un contrato por eso, ¿no? La rescisión es causas ajenas a la estructura, si bien están presentes al momento, pero son causas externas a ella, ¿no? Entonces, por eso es que en las dos posiciones doctrinarias hay una posición minoritaria que dice que la rescisión es un supuesto de invalidez por el solo hecho que la causa está presente al momento de la celebración. Pero hay otro supuesto que es mayoritario donde dice que es un supuesto de ineficacia, porque aun cuando la causa está presente al momento de la celebración, su causa es ajena o externa al mismo. En consecuencia, en ese sentido, vamos a partir de la concepción mayoritaria, ¿no? Y tal como también nuestra jurisprudencia lo viene desarrollando en el Perú, ¿no? Entonces, un supuesto de ineficacia, ¿bien? Ahora, las causas que motivan la rescisión son causas estrictamente legales. Eso quiere decir que solo la ley es la que señala en qué casos se rescinde. Solo la ley. Bien, la ley es la que determina cuándo se rescinde un contrato. Nosotros, como partes en un contrato, podemos, la pregunta era si se podría pactar
causas de rescisión en un contrato, que las mismas partes puedan establecer en el contrato cláusulas rescisorias. La doctrina, también aquí hay dos posiciones, ¿no? Hay una posición que dice no hay ninguna prohibición legal, por lo tanto, al no haber una prohibición legal se puede hacer, pero hay otro sector mayoritario que dice que no, porque sería contradictorio que las propias partes, celebrando el contrato, ya estipulen causas de rescisión que son causas presentes al momento de la celebración del contrato. Porque si son causas presentes al momento de la celebración del contrato, mejor no celebren el contrato. En ese sentido, la cuestión en ese caso dicen mejor dejemos que las causas de rescisión se establezcan por ley. Y esa es la tendencia. Esa es la tendencia actual, que las causas de rescisión son legales. Es así que el Código Civil regula a la rescisión en estas tres normativas. El 1447, que se refiere a una figura que se llama lesión. El 1539, que se refiere a la compraventa de bien ajeno. Y el 1575, que se refiere a la compraventa sobre medida. Expliquemos cada causal. Lesión, pongamos un ejemplo de lesión. Tengo un vecino, llamémosle Juan, el vecino Juan, y el vecino Juan en este momento tiene problemas de liquidez, necesita dinero urgente, necesita $30,000 urgente, ¿no? Puede ser que tenga necesidad para una intervención quirúrgica, médica, ¿no? O tenga que emprender un viaje urgente, ¿no? O para algo, entonces, urgente, necesita $30,000. Yo me entero de esa necesidad apremiante que él tiene y me aprovecho de esa necesidad apremiante y le digo, yo tengo los $30,000, te los doy, pero véndeme tu casa. No, pero mi casa vale 3 veces. Bueno, tengo hasta $35,000, te doy, y eso es lo que tengo, pero tendrías que venderme tu casa. Y él no le queda otra alternativa y vende, ¿no? Celebramos la compraventa sobre ese bien inmueble, le pago los $35,000 y ya. Ahí hay lesión, diríamos que sí, porque hay primero hay un elemento objetivo que es la desproporción entre las prestaciones. El bien inmueble tiene un valor el triple de lo que le pagué. Hay un elemento subjetivo que es el aprovechamiento de una parte, en este caso la mía, de la necesidad apremiante de la otra parte, en este caso la del vecino Juan. Por eso la lesión se define como aquella desproporción que surge como consecuencia del aprovechamiento de una de las partes de la necesidad apremiante de la otra parte. Eso es lesión, es una compraventa con lesión. Entonces el Código Civil dice, ese contrato es rescindible, porque ese desequilibrio está presente desde el momento mismo de la celebración del contrato. Porque hay un aprovechamiento de la necesidad de una de las partes.
Bien, así se presenta la lesión, ¿no? Un sector de la doctrina, análisis económico del derecho, dicen, no, no debería permitirse la rescisión de ese contrato celebrado en esos términos. ¿Por qué? Porque si se permite la rescisión de ese contrato celebrado con el vecino Juan, ¿cuál es el mensaje? Que en la próxima oportunidad Juan necesite urgente ese dinero, tal vez para una operación o para tal vez salvar a un hijo, y ninguna persona haga nada, ¿no? Porque al menos consiguió, dice, un vecino que le dio $35,000 y con ello que salvó a su hijo. Entonces, ¿por qué rescindir un contrato donde uno está viendo una oportunidad de ganar algo y el otro está privilegiando otra cosa en lugar del inmueble? Cada uno está viendo un costo-beneficio. ¿Por qué sancionar con rescisión? ¿No? Entonces, por eso que el análisis económico del derecho cuestiona la figura de la lesión. Cuestiona, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión, ¿no? Por lo tanto, todavía nosotros tenemos legalmente la causal de lesión. La causal de rescisión por naturaleza ha sido la lesión. Por naturaleza, es más, si ustedes ven libros de contratos de doctrina extranjera como la italiana, por ejemplo, en español se ha traducido el libro del doctor Vincenzo Roppo, ¿no? Vincenzo Roppo, Contratos, el libro de contratos de Vincenzo Roppo se ha traducido al español. Interesante, buen libro, les recomiendo el libro de contratos de Vincenzo Roppo. Y Vincenzo Roppo, cuando habla de rescisión, habla de la lesión, desarrolla la lesión, los elementos de la lesión. No habla de compraventa de bien ajeno, compraventa sobre medida, no. Esas dos causales de rescisión que el código nuestro regula, compraventa de bien ajeno, compraventa sobre medida, ha sido más una opción legislativa. Ha sido más porque a un legislador en el 84 o a alguna persona de la Comisión de Reforma del Código Civil se le ha ocurrido mejor poner la rescisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la venta de lo ajeno en el primer Código Civil de 1852, primer Código Civil peruano, en estricto, ¿no? En 1852, primer Código Civil de Perú, ya Perú independiente, ¿no? Decía que la venta de lo ajeno era nulo. El segundo Código Civil de 1936 decía que la venta de lo ajeno era anulable, o sea, le bajaron de grado, ¿no? Y el tercer Código Civil que está vigente hasta el momento, de 1984, dice que es rescindible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta causal no ha sido, pues, no es una causal por naturaleza de la rescisión, ¿no? Tan es así que en la actualidad existen ciertas contradicciones, ¿no? Ciertos problemas sobre este tema. Muchos jueces no saben ni qué hacer incluso. ¿Por qué? Porque si ponemos el caso de María me vende un bien, celebramos una compraventa, pero el bien no le pertenece a María. Entonces, la venta de lo ajeno, ¿no? El bien no le pertenece a María. Según el Código Civil, el que está legitimado para interponer la rescisión de ese contrato soy yo, el comprador. El comprador es el que está legitimado a interponer la demanda de rescisión. Solo el comprador.
Bien, solo el comprador. Hay que recordar que en el caso de la lesión, el que está legitimado a interponer la rescisión es el lesionado. En este caso, el vecino Juan, ¿no? No el lesionante. No, no, el que se aprovecha, no. El lesionado es el que está legitimado, ¿no? En el caso de la compraventa de bien ajeno, quien está legitimado es el comprador. Yo tendría que plantear la demanda de rescisión por la venta de bien ajeno. Y la condición que me pone la ley es que yo no sabía que el bien era ajeno. Yo no sabía que el bien era ajeno. Esa es la condición para estar legitimado. Porque si yo sabía que el bien era ajeno, no puedo plantear rescisión. Bien, perfecto. Se celebra el contrato. Puedo poner rescisión. El problema es que en la práctica, muchos casos se ha presentado de venta de ajeno, de venta de bienes que no le pertenecen al vendedor en el Perú, se ha presentado casos, pero quien lo cuestiona, quien lo interpone, quien lo presenta, no es el comprador, ¿eh? Normalmente el comprador no cuestiona, ¿no? Al contrario, el comprador quiere quedarse con el bien. Quien cuestiona es el verdadero propietario del bien. Entonces, ¿el verdadero propietario del bien va a poder plantear rescisión? No, porque no está legitimado. Porque el único que está legitimado a plantear rescisión por compraventa de bien ajeno es el comprador, siempre y cuando no sabía que el bien era ajeno. Allá, pero en la realidad, ¿quién cuestiona ese contrato? ¿Acaso el comprador cuestiona? No lo cuestiona. ¿Quién cuestiona? El verdadero titular. ¿Y qué es lo que plantea el verdadero titular? El verdadero titular lo que plantea es nulidad del contrato. Entonces resulta contradictorio que un mismo contrato respecto de una persona es nulo y respecto de otra persona es rescindible. No, pues no tiene lógica, no tiene sentido acá, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que cuando alguien, desde mi apreciación, esto debe reformarse, ¿eh? Debería, en todo caso, el legislador, la próxima reforma al Código Civil, que ya hay un proyecto hace tiempo sobre esto, debería redactarse mejor esta parte, ¿no? Porque quien vende como propio lo que no es propio, eso debe ser nulo. Eso debe ser nulo. Eso debería estar dentro de la categoría de la nulidad. No debería estar dentro de la categoría de la rescisión. Quien venda como propio lo que no es propio no puede ser válido, ¿no? Acá están partiendo de la premisa que quien vende un bien ajeno es válido. No, pues, no, está mal, es incorrecto. Ahora, alguien me preguntó también, pero ¿se podría vender un bien ajeno, doctor? Claro, pero la venta de lo ajeno, correcto, es esto. Yo, al momento de celebrar la compraventa, yo, vendedor, digo que el bien que estoy transfiriendo no es de mi propiedad en este momento, pero llegará a ser mío, porque estoy tramitando, la sucesión intestada, porque este bien lo voy a heredar y estoy tramitando, y una vez que ya se tramite todo y se adquiera, ya se perfeccionará la transferencia de propiedad al comprador. Esa es una compraventa de bien ajeno válida. Cuando el que vende dice que el bien no es todavía de él y el contrato lo dice, el comprador lo sabe, ¿se puede celebrar así? Sí, se puede. Un contrato de compraventa de bien ajeno en esos términos es válido y cuyo perfeccionamiento de la transferencia de propiedad sea posteriormente, claro, porque la propiedad se puede transferir posteriormente. ¿Eso es válido? Sí, en esos términos es válido. Eso es un verdadero contrato de compraventa de bien ajeno y válido. Pero no puede ser, no se puede decir compraventa de bien ajeno cuando alguien vende como propio lo que no es propio, ¿no?
Eso no, pues eso para mí es nulo. Eso para mí es nulo. Eso no puedo catalogarlo como compraventa de bien ajeno. Esta causal en realidad debería salir de aquí. El 1575, compraventa sobre medida. El señor Juan, vecino Juan, me vende un terreno que tiene el vecino Juan. Él me dice, vamos a firmar un contrato, pero el metro cuadrado de mi terreno vale $100. Metro cuadrado de mi terreno, $100, y mi terreno tiene 100 metros cuadrados. Así es que 100 metros, cada metro cuadrado, $100 por 100 metros cuadrados, $10,000 el precio total del terreno. Ya, $10,000. Perfecto. Muy bien, no hay problema. Celebramos el contrato. En el contrato se estableció que el bien, en función de la medida, ¿no? Se dijo claramente que cada metro cuadrado tenía un valor de 100 metros cuadrados, perdón, de $100, y que por lo tanto, al tener un total de 100 metros cuadrados, el precio ascendía a $10,000, ¿no? Clarísimo. Pero ocurre que cuando verificamos el contrato, verificamos la medición, ya posteriormente lo mido y todo, ¿no? Y no tenía 100 metros cuadrados, como él lo había expresado. Tiene 88 metros cuadrados. Es decir, hay una diferencia mayor a la décima parte. La décima parte de 100 es 10. La desproporción es mayor a la décima parte. Porque para rescindir ese contrato, el artículo 1575 dice que la desproporción tiene que ser mayor a la décima parte. Es decir, que tendría que ser más de 10 metros. En este caso, si yo compré en el contrato 100 metros cuadrados y yo al final estoy adquiriendo 88 metros cuadrados, hay una diferencia de 12 metros cuadrados. Y esa diferencia es mayor a la décima parte, por supuesto, porque la décima parte de 100 es 10. Entonces, aquí hay una desproporción mayor a 10 metros cuadrados. Entonces, si es mayor a la décima parte, la ley me faculta a mí como comprador rescindir el contrato. Ahora, si la desproporción es menor a la décima parte, por ejemplo, 95 metros cuadrados, y hay una diferencia de 5 metros cuadrados, bueno, ahí no hay rescisión, dice la ley. Ahí lo que tendría que haber es simplemente que se descuente el valor del precio, que ya no pagues $10,000, sino pague $9,500. Entonces, es lo que tendrías que pagar en proporción a lo que falta. Bien. Entonces, en ese sentido, se establece la cuestión, ¿no? La rescisión, si la desproporción es mayor a la décima parte. Ahora, en el ejemplo, la desproporción es cuando es mayor a la décima parte, pero cuando es menor el metraje. Es decir, en el contrato dice 100 metros cuadrados, pero al final estás adquiriendo 88. Es menor. Pero podría haber rescisión si la desproporción es mayor. Es decir, el contrato dice 100 metros cuadrados, pero cuando se hace la medición hay 115 metros cuadrados. En ese caso, la otra parte, el vendedor, sería el que pueda plantear rescisión, ¿no? Por desproporción mayor a la décima parte, ¿no? Y si es 105 metros cuadrados, bueno, tendrá que él solicitarme $500 más. Entonces, lo que aquí está estableciendo es que si la desproporción es mayor a la décima parte, ahí se puede solicitar la rescisión del contrato. Bueno, en ese sentido es lo que establece el legislador, ¿no? El legislador. Bien, la compraventa en este sentido sobre medida. Entonces, estas son las 3 causas de rescisión. Aparte de estas causas, ¿hay otra? No. No advierto en el Código Civil, ¿no? Salvo que busquemos, pero yo que haya buscado y haya revisado, no he encontrado una otra causa de rescisión aparte de estas, ¿no?
no se puede pactar causas de rescisión.